nuestra querida camarada, compañera y amiga María Alejandra Díaz, con el que ya vamos a conversar sobre todo el acontecimiento nacional. Pues hay por lo menos 3 puntos que están candentes en Venezuela. Así es. Ese problema que se ha aumentado o que de parte de lo que llaman las primarias y de esa posición de María Corina Machado como que si ya fuera la presidenta de la República. ¿Qué opina María Alejandra Díaz al respecto? Bueno, tengo que darle las gracias a Cheo Sánchez, José Cheo Sánchez desde Suecia, que nos está entrevistando. Para que sepas, Cheo, yo lo estoy grabando en video porque eso me permite además subir el video al canal YouTube, a la página web que está en prueba y a otros tantos espacios. Acuérdate que nosotros no tenemos mucho espacio y entonces, bueno, las redes sociales son importantes para difundir el mensaje. Fíjate, Cheo, gracias, gracias por la oportunidad. Y yo lo que creo es que la gente tiene derecho a elegir a quien quiera. Recordemos que esas primarias son unas elecciones internas de un sector de la oposición. O sea, no es toda la oposición, porque, por ejemplo, hay algunos partidos que se retiraron. Era un sector de la oposición que se está manifestando a través de un acuerdo, un método que ellos eligieron. Esa gente de ese espectro decidió, para ellos tiene un valor, una legitimidad ciudadana que está fuera de las estructuras del Estado. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Mientras no haya uso indebido de recursos públicos o recursos provenientes del crimen, o haya denuncia de los ciudadanos involucrados y afectados por un uso indebido, no debería haber ningún problema. ¿Por qué? Eso es un conflicto, creo yo, que están provocando entre una supuesta legalidad y una supuesta legitimidad. Las primarias son organizadas por un grupo privado de organizaciones que hicieron uso de sus derechos políticos para decidir libremente quién de ese sector los iba a representar. Ahora, en una elección presidencial. Ahora, el tema de fondo es que ella está inhabilitada. Así de sencillo. Bueno, la gente eligió mayoritariamente por la persona que está inhabilitada. Es inútil. Creo yo que el resultado al final es inútil a menos que ellos estén pensando en otra vía. Ahora, fíjate, ¿quién denuncia? Denuncia un tercero que no tiene nada que ver con el tema, porque denuncia un diputado que se ha dedicado a denunciar a todo aquel que le entorpezca la tarea al gobierno. Denunció al PCB, acuérdate, ese fue el mismo diputado Ratia. Y el otro diputado que denuncia es Brito, que además están acusados de ser parte de la operación Alacrán. Eso hay que recordarlo. Pero además denuncia Cilia Flores, un tercero que no es parte del proceso y que no tiene nada que ver con él. Ahora, tiene, según la Constitución, competencia el CNE absoluta y exclusiva para organizar esas internas. El 293 dice que no. La facultad del CNE es para convocar y organizar procesos electorales de cargos de elección popular. Eso era como la elección de una reina. Y quienes tienen facultad para meterse en eso son los que organizaron la elección de la reina si hubo un fraude. ¿Qué dice, por ejemplo, la jurisprudencia al respecto? En el caso de Citra Meca, del año 2001, la sala electoral determina que el CNE puede acompañar, o mejor dicho, debería acompañar
las elecciones de gremios, sindicatos, con apoyo técnico, pero acaban de suceder las elecciones, por ejemplo, del rector de la Universidad Central de Venezuela, con su método, fue aceptado por la comunidad universitaria y es perfectamente válido. Ahí no hubo ningún fraude de ningún tipo y si lo hubo es un problema de ellos, a menos que acudan a las instancias judiciales. Como son unas primarias, ellos escogieron su método. Yo creo que no había obligación de automatización, hubiese sido preferible eso, pero el método lo escogieron esas organizaciones y fue aceptado por todos. ¿Es un problema de inseguridad? Bueno, pero es un problema de ellos, de ese sector de la oposición. Yo no creo que haya usurpación de funciones, no creo que haya delito, a menos que, como te diga, haya un uso indebido de recursos y se pueda entonces rastrear que los recursos fueron producto de un hecho criminal o lo que sea. Además, tú te vas a pronunciar después que se realizaron las primarias. ¿Por qué no dijiste antes que te estaban usurpando las funciones? Tú ofreciste acompañamiento, el CNE ofreció acompañamiento. Ellos no lo aceptaron. ¿Cómo vas a decir ahora que hay un delito? Yo creo que están haciendo, digamos, un escándalo donde no corresponde, un desgaste a la opinión pública, ocultando lo verdaderamente importante. La crisis apocalíptica en la que nos encontramos, el tema de los salarios, las privatizaciones, la entrega del país y además está victimizando a María Corina. O sea, creo que es una estrategia equivocada porque además, fíjate que lo importante es qué le están proponiendo al país esas dos cúpulas. Las que firmaron en Barbados con el gobierno, yo les digo cúpulas podridas, y este sector que María Corina agolpa y que no representa, según las últimas cifras, sino el 12% del padrón electoral. ¿Qué le ofrecen al país? ¿Dónde está el plan de país? No hay plan de país. Siguen entreteniendo al pueblo con pan, con circo, porque ni siquiera hay pan. Esa es la verdad, Cheo. La verdad verdadera de nuestro análisis. Eso es lo que podemos decirte con respecto a este tema de las primarias. Ahora, evidentemente se ve una mala política de que el gobierno, el partido de gobierno también se desboque por acusar a una candidata, como tú me dices, de una primaria que es de la oposición o de las diferentes oposiciones, una parte de las diferentes oposiciones, el gobierno le dio mucha ayuda a María Corina, más que los propios medios de comunicación que están al servicio de María Corina. Bueno, de la inhabilitación, pero de acuerdo a unos juristas, dicen que ella no está inhabilitada judicialmente, que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela no se ha pronunciado sobre las interpretaciones sobre el caso de traición a la patria, sobre el caso de usurpación de funciones en otro país, etc. bueno, eso es un tema que yo lo he explicado en otras oportunidades, Cheo. Es el tema de la inhabilitación de María Corina Machado. Vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible porque es un tema de especialistas. El gobierno se ha desgastado. Creo que la estrategia de ellos es la polarización para tratar de empujar a una situación de violencia que no es deseada por nadie. Porque cuando ese grupo de venezolanos, aunque sea el 12% radical, haya votado por María Corina, tengan legitimidad por haber votado por ella, la escogieron, y vea frustrada sus posibilidades, la reacción puede ser o violenta o lo que sucedió en Barinas.
El que le levante la mano a María Corina van a votar por él. O sea, yo creo que no están midiendo adecuadamente la situación. Creo que es una estrategia de desgaste. Creo que es una estrategia para polarizar, para evitar que de verdad insurja una oposición real. Porque en este momento nosotros lo que tenemos son oposiciones colaboracionistas y la cúpula de María Corina, que está tratando de sumar en aquellos sectores donde ella no llega, porque no le convence. Es decir, por ejemplo, el chavismo trasnochado que le dice el presidente, la izquierda trasnochada, la izquierda que no está de acuerdo con el gobierno de Maduro, no va a votar por María Corina, definitivamente. Nada. Entonces, para ella poder ganar, ella necesita a toda la oposición, incluyendo a ese chavismo que está molesto. Y ella ahí no tiene ninguna oportunidad. No tiene ninguna oportunidad. De hecho, desde ayer tienen una campaña lanzándola y es ella con el aparato mediático y el financiamiento que está detrás de ella, una campaña por Google acerca de un pacto ético para salvar a la República. Una estrategia que nosotros hemos venido planteando desde marzo de este año y lo hicimos públicamente en el discurso del 92 aniversario del Partido Comunista. Entonces yo creo que muy mala la estrategia de coger gotera sin tener moral con qué, porque María Corina debería estar siendo juzgada por traición a la patria. Eso por un lado. Ahora, el tema de las inhabilitaciones. La Constitución establece que si tú tienes un juicio, estás condenado, procede una inhabilitación de carácter político. Punto. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora bien, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el artículo 105, prevé sanciones que van de leves a graves en caso de malversación o en caso de corrupción comprobada por vía administrativa. Esas sanciones van desde multa, suspensión del cargo o inhabilitación. ¿Pero qué clase de inhabilitación? Es una inhabilitación política, pero no para elegir, sino para ser electo. Porque se entiende que si tú te comprueban un acto de corrupción grave, tú no puedes manejar recursos públicos. Por tanto, no puedes optar a que te elijan. Eso es, entonces, la diatriba se centra en que la inhabilitación que tiene María Corina es producto de una averiguación de carácter administrativo en donde la sancionaron primero por 12 meses y después lo que no tenemos claro los venezolanos es si aparecieron nuevos elementos de juicio y se le amplió el lapso de inhabilitación a 15 años. Yo lo desconozco porque la publicación que tenemos no es el acto administrativo como tal, sino que es un informe que le entregaron a Brito, donde dice que está inhabilitada por 15 años porque no declaró unas cuentas que estaban en el exterior. Pero lo que yo me pregunto es, María Corina intentó la nulidad de esos actos administrativos para que no quedaran firmes. María Corina acudió y pidió la nulidad de los actos administrativos donde la castigan con una inhabilitación por 15 años en la vía interna. Hasta donde yo sé, lo hicieron unos abogados que no son abogados de María Corina y lo hicieron vía revisión constitucional y se los declararon improponible, porque claro, esa no era la vía jurídica. La vía jurídica es pedir la nulidad del acto administrativo por las razones que ella quiera. Yo no le voy a dar la asesoría gratuita a María Corina, no me interesa. Pero María Corina también está jugando un juego suma cero. Es decir, me habilitan porque yo soy la reina del mambo. Y no funciona así. Aún sabiendo que este gobierno utiliza las inhabilitaciones para
neutralizar a sus potenciales competidores. Lo hicieron con Samán sin ningún sentido porque tenía chance de competir en Caracas contra la actual alcaldesa, y lo han hecho con todo aquel que les estorba o que tiene alguna, digamos, alguna oportunidad de ser una oposición real al gobierno. Entonces están utilizando el arma de las inhabilitaciones como un arma política para neutralizar al enemigo. En el caso de María Corina, no solamente la inhabilitación administrativa, que tiene consecuencias en su capacidad de ser electa, sino que además se obvia, porque Fiscalía nunca abrió una averiguación para que la acusaran por traición a la patria. Entonces, también hay errores de parte y parte. Dejaron crecer a María Corina el proceso para poder polarizar, y ahora el mostrico les creció y no hayan cómo pararlo. Entonces se están volviendo, ¿sabes? Cometiendo aún más errores. Porque ¿qué puede pasar con esa gente que se siente defraudada, que votó de buena fe? ¿Qué va a pasar con eso? Una mayor frustración. ¿Dirigida contra quién? Contra quien le impide expresarse abiertamente, en este caso el gobierno, que es el que está actuando de manera, creo yo, que equivocada. Ese es mi análisis a ese punto. Ella sigue inhabilitada, no hay sentencia, hay sentencia administrativa firme, pero ella no ha acudido a los medios idóneos para pedir la nulidad de esa sentencia por vía administrativa. Eso es lo que está pasando. De ese acto administrativo, me refiero, que tiene implicaciones políticas. Por el otro lado, una María Corina que está buscando el apoyo internacional, tiene el grupo IDEA, donde lo consideran una serie de exmandatarios definitivamente enemigos de Venezuela, y también tiene está buscando el apoyo de los Estados Unidos. Y como los Estados Unidos están jugando por la mano, en este caso, yo no creo, pero yo no creo que la administración de Biden le vaya a dar su apoyo cuando ella de Trump. ¿Qué crees tú, esa? Bueno, fíjate, recordemos que en Estados Unidos también hay enfrentamientos. Lo que sucede en Estados Unidos está también sucediendo en el resto de los países y en el mundo. María Corina siempre ha tenido apoyo de un sector internacional importante. Creo que por eso el gobierno no se atrevió a imputarla por traición como no lo hizo con Guaidó. Ahí había una especie de protección que nadie la entiende, porque un Estado que no aplica la justicia es un Estado que termina siendo un Estado eunuco, porque pierde la autoridad. Entonces, en el caso de María Corina no es extraño que María Corina esté rodeándose de los apoyos internacionales, porque su estrategia es presionar al gobierno para que la habiliten y ella poder competir. Ahora, ¿cuál es el planteamiento de fondo de María Corina? El planteamiento de fondo de María Corina es un neoliberalismo sin máscara. El planteamiento del gobierno es un neoliberalismo enmascarado, diciendo que son socialistas, siguen aplicando un plan de ajuste, de entrega. El pacto de Barbados es un pacto del reparto con un sector de la oposición. Es un pacto para garantizar la paz de los capitales y la seguridad jurídica para esos capitales, pero no la paz social de los venezolanos y las venezolanas. Entonces, nosotros en Venezuela hoy nos encontramos en una encrucijada frente a un gobierno que abandonó el proyecto histórico con un proyecto neoliberal, y un sector de la oposición
ya va, un sector de la oposición hoy legitimado en María Corina, que representa a un neoliberalismo pero sin máscara. Pero además proponiendo la privatización de PDVSA, la fórmula de los Chicago Boys. Es decir, yo invito a la gente que revise el plan de gobierno de María Corina, ya lo hizo público. Cuando tú revisas el plan de gobierno de María Corina, no diferencia de mucho de lo que ha hecho el presidente Maduro, sin embargo que lo hace abiertamente. El tema es que aquí lo hace abiertamente. Tú revisas, por ejemplo, la ley de aguas que está proponiendo la Asamblea Nacional nuestra y nosotros vamos hacia una privatización del agua con la posibilidad de que incluso el agua de lluvia la puedan privatizar y la puedan dar en concesión. Es una cosa absurda, pero eso está sucediendo en Venezuela en este momento. No necesitamos a María Corina para que suceda. Ahora, ¿cuál es el problema con María Corina? Además de su neoliberalismo rampante, que no ha funcionado en el mundo, porque si no el capitalismo no hubiese la cantidad de pobres que hay, punto, se acabó. Un régimen económico se mide por los resultados que da en la población. Si el resultado en la población es empobrecimiento masivo, no sirve. Punto. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Banco Mundial, eso lo dice el propio Fondo Monetario Internacional y lo dicen los especialistas en materia económica. El problema con María Corina es que además está llamando al exterminio del chavismo y de todo lo que huela a chavismo. Es un peligro inminente para cualquier venezolano, porque el planteamiento para la recuperación de Venezuela no puede ser la venganza, sino la justicia en el marco de un programa que entienda que tiene que distribuir la renta para que todos ganemos y no gane nada más que el Estado y los empresarios. Eso no lo entiende María Corina. María Corina es neoliberal, rampante, Chicago Boy, privatizadora, pero además una tipa vengativa que pretende que con el odio y la ira nosotros vamos a solucionar el problema de Venezuela. Y como hay una olla de presión, porque la gente no quiere al gobierno, bueno, vean una salida en María Corina. Entonces es una situación de suma cero, una situación muy peligrosa. El gobierno, por un lado, no acepta el partido, porque no está, Venezuela no acepta ninguna crítica. Todas las críticas se le dan los estudios y le pasan la factura, como le han pasado la factura a todos los partidos de izquierda, incluso los administrativos. Está en un punto, en cada momento de su voto, bueno, sea María Corina Machado. ¿Dónde queda ese centro, esa alternativa de los revolucionarios que están en el campo, de la gente que cree en el punto de 1998, creen que puede surgir un outsider como fue el caso del SAE? En este momento, ¿cuál es tu análisis político, o tú? El mejor momento para el surgimiento de una fuerza, el mejor y el peor momento. Fíjate lo que te voy a decir. El mejor momento para que surja una fuerza más allá de la izquierda, fíjate lo que te estoy diciendo, y de la derecha. ¿Por qué? Porque esos son los conceptos que han utilizado para dividirnos. El mejor momento para el surgimiento de una fuerza nacional, incluyente, soberanista, venezolana, que se preocupe por el futuro de jóvenes, ancianos y de todos y todas las venezolanas, pensionados, asalariados, profesionales, es este momento. Pero también es el peor momento porque las fuerzas minoritarias tienen en sus manos el poder real. ¿A qué me refiero? Tienen la plata, tienen los medios, tienen el apoyo internacional, cada cual por su lado, y tienen armas. ¿Sabes? Entonces, frente a y tienen el dominio, por la parte del gobierno, tienen el dominio incluso de instituciones como la Fiscalía, como la Contraloría, como el CNE, como el TCJ. Esa hegemonía mal entendida no quiere perder el poder
y van a tratar de impedir el surgimiento de lo que nosotros llamamos un tercero excluido. Es el mejor momento para que ese tercero excluido insurja, pero también es el peor momento porque a ese tercero excluido o tercera excluida no le van a permitir financiamiento, corre el riesgo de ser criminalizado o criminalizada o de inhabilitado o inhabilitada. Entonces, el escenario que vemos al frente es el escenario de Nicaragua, donde Daniel Ortega inutilizó a toda la oposición y ganó como ganó y se sostiene en el poder. El problema es si esa bomba de tiempo, si tú cierras el canal electoral para la expresión mayoritaria de los venezolanos, que más de un 80% no quiere al gobierno ni quiere a la oposición, porque María Corina, si tuviese mayoría, hubiesen votado 5 millones de personas, 6 millones de personas. María Corina ni siquiera alcanzó el máximo que han alcanzado otros factores de oposición. Capriles alcanzó 3.100.000. En el caso de Guaidó alcanzó muchísimo más. Ella logra alcanzar un 12% apenas, poniendo como cierta las cifras que ellos publican. Entonces, sigue siendo una minoría que tiene posibilidades de crecer. Tiene posibilidades de crecer, pero ¿por qué? Por el odio o por desatar una vendetta pública. ¿Me explico? Entonces, hay un entrampamiento de la situación y nosotros, la tarea nuestra es seguir abriendo camino para tratar de conformar desde abajo una fuerza política que incluso le quitaron la representación de las siglas, porque el PCB estaba trabajando con todos esos movimientos sociales para proponer una candidatura única de todos esos sectores, tanto de unos como de otros, porque aquí el problema no es de derecha o de izquierda, el problema es de todos los venezolanos, el problema es salvar la república. Entonces, por supuesto, por eso te digo que es el peor y el mejor momento. Sí, el peligro que se presenta es si ellos cierran la vía electoral, porque lamentablemente pueden abrirle la puerta a la vía violenta, que es lo que no queremos los demócratas, porque al final, ¿quién gana? El que tiene las armas, que enfrenta esa violencia y se atrinchera en el poder. Entonces, el escenario que nosotros vemos es el escenario Nicaragua recientemente ocurrido en las últimas elecciones de Nicaragua. Eliminaron a todos los opositores, los encarcelaron, los sacaron del país, peor, le quitaron la nacionalidad y hay una persecución contra todo aquel que haga una crítica, pero abierta. Es decir, una violación masiva de la libertad de expresión y de los derechos políticos de los nicaragüenses. Eso hay que denunciarlo. No importa régimen y gobierno del sentido que sea, porque el tema nuestro es la defensa de los derechos políticos y la defensa de la democracia como establece la Constitución. El panorama político polarizado que está en Venezuela, llegan las 5 preguntas del referendo consultivo con relación a el futuro. Yo creo que en principio es valedero hacer el referendo, luego y la otra es sobre las preguntas sencillas. Bueno, fíjate, hay que ser muy cuidadoso porque no le podemos dar al enemigo, en este caso a Guyana, a sus abogados y a Inglaterra, elementos para justificar cualquier cosa en contra de Venezuela. Creo que el momento de la convocatoria nunca es malo consultar a la gente. Uno, porque es un derecho establecido en nuestra Constitución. Dos, el tema es que no se vaya a confundir, y ese es el peligro de ese referéndum consultivo,
que no se vaya a confundir un tema que es de interés nacional y se vaya a creer que es un apoyo al gobierno y por eso la gente no vaya a votar. Eso sería muy malo, porque le estaríamos dando muy mala señal a nuestro enemigo en la Corte Internacional de Justicia. Pero además hay que revisar las preguntas, porque por ejemplo, cuando tú revisas la pregunta 1, con respecto, si la responde sí, con respecto a la pregunta 5, en la pregunta 1 queda abierta la interpretación. O sea, las preguntas no son completamente cerradas para que no quede dudas y no quepa ningún tipo de interpretación. Creo que las preguntas hay que reformarlas. Segundo, es un riesgo enorme asistir al referéndum consultivo en el marco de un rechazo tan grande contra el gobierno. Creo que hay que repensarlo. Ojalá escucharan las voces que estamos tratando de hacer las cosas por el bien de la nación, porque es un tema de interés nacional. La pregunta 1 queda abierta a la interpretación. Si tú respondes la pregunta 3 de una manera, puede interpretarse de una o de otra, si quieres o no quieres que vayamos a la corte, no lo preguntan abiertamente. La última pregunta, hay algunos que la están interpretando, y ya lo hizo Caricón, como que es una especie de anexión, y lo que no entiende Caricón y no entiende el mundo es que no es ninguna anexión, ese es nuestro territorio. Nadie tiene que preguntarnos qué vamos a hacer con él, sino es un tema de los venezolanos. Entonces, no podemos dejar un hueco mediante el cual pudiera la estrategia venezolana verse debilitada. Creo que hay que revisar las preguntas, Cheo. Creo que no están claras. Creo que incluso como están planteadas, si se quedan de esa manera, son inconvenientes porque no son completamente claras y quedan abiertas a la interpretación, y Guyana las puede utilizar en nuestra contra. Y esto lo decimos en el mejor de los ánimos y entendiendo que todos los venezolanos, más allá de la molestia que podamos tener con el gobierno, esto es un tema de trascendencia nacional que nos obliga a todos. La soberanía no se discute, entonces las preguntas tienen que ir en un sentido que permitan dejarle muy claro a nuestro enemigo, en este caso Inglaterra y Guyana, que Venezuela no va a renunciar a recuperar, a ejercer la soberanía que le corresponde sobre esos espacios de la manera que sea. Y cuando digo que sea, incluso con un disuasivo militar. Eso tiene que quedarles claro. Más allá de que tengamos o no tengamos capacidad para hacerlo. Pero les tiene que quedar claro. Tú no puedes renunciar a la hipótesis de conflicto para recuperar el territorio porque te obliga la Constitución. Ahora, tú estás planteando junto con otros que responden las preguntas. Otros dicen que las preguntas son muy largas. Pero hay muy poco tiempo de aquí al 3 de diciembre para hacer eso. ¿Tú crees que exista la voluntad del Consejo Nacional Electoral, del gobierno, de asumir esas críticas con relación a las preguntas? Bueno, Cheo, nosotros esperamos que las críticas que se han hecho sean para fortalecer la posición de Venezuela. Creemos que hay una voluntad porque la semana pasada hubo una sesión y recibieron algunas propuestas para fortalecer las preguntas. Así que esperemos que escuchen a la opinión pública, esperemos que escuchen a los expertos y que apostemos al triunfo de ese referéndum en el marco de nuestra defensa de cara a abril del 2024, que nos toca entregar la contramemoria para el tema ante la Corte Internacional de Justicia. Que cuando Chávez propuso la reforma constitucional, él
él proponía 35 artículos, pero después eso llegó a la Asamblea Nacional y salieron más de 100. Claro, pero en el caso que propuso Chávez, fíjate, son distintas. Este es un referéndum consultivo que incluso hay dos criterios jurídicos. Unos dicen que es vinculante y otros dicen que no. Fíjate lo importante de este tema, que hay que dilucidarlo. Hay que dilucidarlo, ¿ok? ¿Me escuchas, Cheo? ¿Me escuchas? Sí, es que me estaban llamando por teléfono y se interrumpió, pero te reitero. En el caso de Chávez es distinto, porque eso fue un referendo para modificar la Constitución. Era otro tipo de referendo. Acuérdate que hay distintos tipos: consultivo, abrogatorio, aprobatorio, revocatorio. En este caso era distinto, porque tú ibas a reformar la Constitución, una reforma en la Constitución. En este caso es un referéndum consultivo en donde hay dos versiones. Uno que sea vinculante y el otro que no es vinculante. Ahí lo importante es la naturaleza de las preguntas, que no permita interpretaciones de Guyana de ningún tipo, porque las van a utilizar en diplomacia, sobre todo en el marco de un juicio. Las palabras tienen significado y eso tiene que saberlo el gobierno. Entonces no puede cometer errores. No puede cometer errores, pero tampoco le puede cargar el peso de la responsabilidad que les corresponde a ellos en el pueblo. Tú deberías estar haciendo todo lo que esté a tu alcance para defender ese territorio. A involucrar al pueblo para demostrar fuerza, músculo, en el momento de mayor debilidad tuya, yo creo que es una táctica equivocada. Pero no voy a atacar el referéndum consultivo si las preguntas están bien elaboradas y eso fortalece nuestra posición frente a Guyana. Sería una torpeza, porque el problema no se trata de que yo no quiera al gobierno o mi antipatía por el gobierno, sino que se trata de un tema de interés nacional y de trascendencia nacional. Porque toman el Esequibo, toman el Delta, toman todo Suramérica. Tomar el Esequibo significa imponer desde allí una base militar inglesa para el dominio de Sudamérica. El que no ha atendido la trascendencia de ese tema, bueno, es bien iluso. Lo que nos estamos jugando es nuestra existencia como nación. Y eso tiene que estar por encima de las miserias humanas. Eso creo yo. Y si te dices defensora de la soberanía, no puedes actuar en contrario a eso. La oposición apátrida, la misma que tenía intervención. No, La misma que no lo creo. No. los pueblos venezolanos. No, te están llamando incluso a no votar, ya, desde ahorita. Esa es su estrategia. Por eso la ceguera absoluta. Por eso es que te estoy diciendo que eso no es un actor. O sea, esa oposición apátrida no es un actor que defienda los intereses de los venezolanos. Nunca lo ha sido. Nunca, nunca. Y por eso el gobierno tiene 20 y pico de años en el gobierno. Con lo mal que lo han hecho, todavía siguen en el gobierno porque la oposición es peor. Por eso te estoy diciendo que los que nos oponemos a los dos polos, que tenemos una posición nacional, soberana, independiente, estamos reclamando nuestro espacio político, que es lo que queremos y es el deber, porque de eso se trata la democracia. Es un debate de ideas, no de fuerza solamente, es un debate de ideas. Estamos frente a ellos, a los neoliberales que les gusta tanto el mercado. Bueno, entendamos, estamos en el mercado de las ideas. Y si la gente compra las ideas que nosotros estamos impulsando, pues no tenemos la culpa de eso, de que ustedes sean tan torpes, de que no entiendan de que esto es un tema de interés nacional y que está por encima del interés nacional que la miseria humana. Eso no lo entiende la oposición, menos lo va a entender María Corina, porque ella está en su juego perverso, pues, evidentemente. Una pregunta aquí.
Alejandra Díaz Marén sobre la frecuente violación del derecho ambiental en Venezuela. Terrible, terrible, porque lo que estamos viendo es el neoliberalismo en su máxima expresión, la mercantilización no solamente del agua, sino además de los bosques, de los ríos. El tema del arco minero es un tema, pero que nos duele en el alma. O sea, yo no te quiero contar el sacrificio, el extractivismo por encima de de la vida del planeta, de los derechos de los venezolanos. Y es un tema incluso de violación de derechos intergeneracionales, porque ¿qué país le vamos a dejar a las futuras generaciones si privatizamos el agua y si convertimos en mercancía el agua, el aire, la tierra? El tema de la violación masiva de los derechos de los campesinos. Es brutal lo que se está viviendo en Venezuela y nadie se atreve a denunciarlo. Y los pocos que los denuncian, entonces los meten presos. Por ahí tenemos a un ambientalista que está denunciando la contaminación y lo que hicieron en el río Borburata y la tienen en fiscalía. Y la fiscalía entonces, en vez de atacar a quien podó, a quien taló, a quien dañó el río Borburata, la tiene a ella, que es la que está denunciando, una defensora de derechos humanos del ambiente. O sea, por favor, Cheo. Nada, eso es eso es el neoliberalismo rampante. Pero evidentemente este gobierno no lo asume, sino que es como la mano del santo. Está escondidito y se ponen una máscara de socialista y siguen haciendo desastres. Nosotros estamos en el deber de denunciar todo ese tipo de, de males, porque ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? Eso es lo que nos preocupa. Por última pregunta, María Alejandra, ¿por qué crees tú que sigue ese hermetismo? ¿Por qué los diputados de la Asamblea Nacional, los políticos que están cerca, no hablan sobre la dónde está Tarea y la Isabel, dónde está Adrià, Chávez, etcétera, etcétera? Bueno, porque se están tapando unos entre otros. Esa es la conclusión a la que nosotros llegamos. Se saben secretillos unos entre otros y por supuesto, desafortunadamente, fíjate, eso es igualito que lo que está haciendo María Corina con un supuesto pacto ético y moral. ¿Cuál pacto ético y moral si de dónde viene la riqueza de María Corina? De la explotación de la siderúrgica y de que su papá es socio de Glencore. O sea, ¿de qué estamos hablando? De la explotación. Entonces, estos señores tienen mucho que tapar, porque no es nada más la criptoestafa. Yo no creo que incluso sean 30.000 millones de dólares lo que se llevaron. Creo que es mucho más. Creo que incluso ellos silenciaron en la denuncia y no se sabe qué ha pasado porque se les vino encima el mundo. Porque nadie puede creer que tú siendo presidente, que tú siendo ministro de Finanzas, ministra de Finanzas, y que llevas al dedillo las cuentas del país, se te haya escapado 30.000 millones de dólares que pueden significar 3 años de sostenimiento del aparato burocrático venezolano. Es absurdo, es absurdo. Por supuesto que es mucha más plata, pero bueno, ellos se están tapando unos entre otros y por eso pierden credibilidad. Ellos no entienden que eso es un boomerang. Pero ¿qué podemos hacer los ciudadanos comunes más allá de pedir justicia y de pedir una Contraloría independiente y de pedir además la aplicación de penas severas para todo aquel que esté incurso en corrupción? Y además debería pedirse la imposibilidad, inhabilitación perpetua y además pena sucesiva para que no se les ocurra hacerlo más nunca. A ellos y a sus familiares que también y a los que son cómplices de ellos. A todo el que es cómplice de esa maldad. Pero bueno, es lo que te digo. Yo creo que se están tapando unos entre otros. Las negociaciones y los acuerdos que están llevando a cabo el gobierno venezolano, esto con
los Estados Unidos y Europa, ¿por qué no se hacen abiertamente? Bueno, en principio, recuerda que la situación global provocó un enfrentamiento entre un sector globalista y un sector soberanista. Esa lucha intracapitalista nos toca a nosotros porque uno de los pilares fundamentales de esta nueva multipolaridad que está surgiendo desde los BRIC, empujada por Rusia y por los intereses de China, de la India, de Sudáfrica en algunos casos, a pesar de que no hemos avanzado lo que hemos querido, pone de manifiesto qué significa Venezuela en este juego. Venezuela puede decidir quién puede inclinar la balanza en favor de unos o de otros. Viendo el fracaso en Ucrania, no pudieron vencer a Rusia. Europa está hasta la coronilla con el tema de los recursos. Se viene una nueva economía apoyada en recursos. Bueno, ellos necesitan capturar territorios, por eso la importancia de Guyana en este juego geopolítico, para anidar y desde allí desplegar. Entonces, tú me preguntabas por qué no se hacen abiertamente. Bueno, porque casi todas esas negociaciones son secretas. Yo ayer denunciaba que hay 4 empresas que funcionan al margen de la ley y que son las que manejan los recursos naturales en el mundo, el transporte y la comercialización. Glencore, Vitol, Trafigura y Cargill, que es la que maneja los cereales, alimentos. Esas 4 transnacionales gigantescas que pertenecen a grandes fondos y que no se sabe quiénes son, siempre están a la sombra, son las que están detrás de ese tipo de negociaciones, porque al final lo que estás negociando, en el caso de Venezuela, es la posibilidad de servir de válvula de escape para que continúe la guerra, desafortunadamente con recursos que se alimentan. Ellos necesitan petróleo. Estados Unidos ya ha vendido el 50% de sus reservas. No puede darse el lujo de quedarse sin reservas. Entonces necesitan negociar. Creo que el mejor candidato para negociar en este momento con Biden es Maduro, porque garantiza la paz social a través del control social. Él ha mantenido, en virtud de unos mínimos, el control social férreo, y al que se sale del curso lo acusan, lo criminalizan, lo meten preso o tiene que salir del país. Y en el caso de María Corina, yo le veo la debilidad de que ella no garantiza la paz para los capitales. Entonces, si tú estás negociando pacto para favorecer a los capitales, por supuesto que no lo vas a hacer abiertamente. Lo vas a hacer en un pacto del reparto con los sectores de esas cúpulas podridas, que por cierto no firmó María Corina porque ella no pertenece a ese grupo. Por eso es que ella está tratando de sumar a toda la oposición y entre ellos no se quiere. Entonces, por supuesto, para eso es la ley antibloqueo, para eso son las sanciones, para poder tener la excusa de negociar en secreto los recursos que son de todos los venezolanos. Detrás de eso hay muchas cosas, hay mucho que decir, pero yo te adelantaría eso. Bueno, y ahora sí, para terminar, ¿cómo ves tú el desenlace de este genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino? Esperemos que el desenlace sea que la ONU haga su trabajo, porque si no, ¿de qué sirve la ONU? Y que haya una reforma verdadera del poder de veto, porque no puede ser que todos los países, 193 países, 191 países estemos de acuerdo en parar el genocidio y por el veto de Estados Unidos no se puede hacer nada. Entonces no hay democracia en las Naciones Unidas. Creo que las Naciones Unidas están en crisis y lo ha demostrado no solamente con Palestina, sino con Siria, con Irak y todas aquellas invasiones que han quedado sin castigo, y el nuevo surgimiento de nuevos espacios desde los BRIC y de esa nueva multipolaridad puede enterrar definitivamente a la ONU y a todo el sistema
internacional que no ha funcionado para parar el genocidio, no solamente en Palestina, sino en otros lugares del planeta, porque recordemos que hay más de 60 guerras que están vigentes y casi todas esas guerras son por tierra, o mejor dicho, todas esas guerras son por tierra y recursos. Muy pocas de ellas son por razones religiosas o algo por el estilo. Es control de tierra y recursos.